Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta sesión. El principal objetivo que vamos a tratar esta tarde es enfocarnos un poquito a cuáles los principales objetivos o cuáles son las principales herramientas que utiliza la principal autoridad monetaria en un país, que en este caso es el Banco Central de Costa Rica, de ver cómo este Banco Central utiliza sus instrumentos para agilizar la cantidad de dinero necesaria que los agentes económicos necesitan día a día para mantener el crecimiento económico de un país. Tenemos antes que enfocarnos en pensar que el dinero como tal, porque tenemos la idea errónea que el dinero es simple y sencillamente todos aquellos billetes y monedas que poseemos en nuestras bolsas. Pero a nivel económico tenemos que enfocarnos que el dinero no solamente son esos instrumentos. Dinero también podemos encontrarlo con una gran gama de activos financieros. Me refiero a lo que son tarjetas de crédito, tarjetas de débito, fondos de inversión, fondos inmobiliarios. De cierta forma, también podemos estipularlo como dinero. Pero en la definición más exacta de lo que podemos definir este activo, tenemos que entender que dinero es todo aquello que nos permite a nosotros adquirir bienes y servicios. Sea independientemente de la cantidad, nos permite a nosotros realizar funciones de intercambio. En las épocas de la colonia, nuestro principal dinero era el famoso el cacao, que se manejaba como medio de trueque. También podíamos darlo como tal. Pero tenemos que ver que las economías evolucionan día a día. Ya no podemos pensar en utilizar el cacao como dinero, ni tampoco podemos pensar que podemos utilizar la fase del trueque como medio para abastecer nuestras necesidades. Porque estas decisiones han variado mucho con el pasar del tiempo. Esto se ha dado porque, si ustedes ponemos atención, que el trueque se necesitaban dos personas que tuvieran las mismas necesidades de esos bienes. Si, por decirles un caso, una persona necesitaba, leche, y la otra persona necesitaba huevos, las dos personas tenían que tener las mismas necesidades del otro bien para poder tener un éxito en el trueque. Pero a veces era imposible encontrar una persona que tuviera las mismas necesidades que nuestra persona. Por lo tanto, el dinero pasó a ser una herramienta sumamente fundamental en el nivel de transacciones que se realizan día a día. Otra actividad que tenemos que entender que realiza el dinero es que la principal característica del dinero es que necesita ser líquido. ¿A qué se refiere con liquidez? Se refiere a que existe una capacidad inmediata de tener los billetes y las monedas necesarias para realizar una transacción. Y también otra particularidad del dinero al ser líquido es que al utilizarse no se necesita ningún costo en su transacción. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos una cuenta de ahorros en un banco y necesitamos utilizar el efectivo, podemos ir a un cajero automático. Nos brinda a nosotros el dinero, pero a cambio de utilizar ese dinero nos cobra una cierta retribución. Esa retribución es el costo de transacción en el cual nosotros tenemos que pagar sobre nuestro mismo dinero. Por lo tanto, podríamos decir que ya ahí se nos pone a nosotros una cierta barrera de obtener esos billetes y monedas. Pero los billetes y monedas por sí solos no necesitan ningún costo de transacción. Esa es la principal característica que posee el dinero como tal. También tenemos que pensar que el dinero tiene funciones. La principal función que tiene el dinero, como todos la conocemos, es realizar transacciones. O sea, nos permite a nosotros adquirir otros activos financieros y nos permite también adquirir bienes y servicios, los que necesitemos. También tenemos que tener claro que el dinero también nos transfiere poder. ¿En qué sentido? Si nosotros recibimos un salario mes a mes y si nosotros no tenemos la capacidad o la necesidad de gastarlo inmediatamente, podemos guardarlo en nuestras billeteras o también podemos guardarlo en una cuenta de ahorros o invertirlo. Eso no quiere decir que el dinero pierda su valor,
sino que más bien en ciertos casos va ganando valor o un cierto porcentaje sobre lo que nosotros poseemos. Ese tipo de características se conoce como necesidades de valor adquisitivo. O sea que con el pasar del tiempo el dinero no pierde su valor como tal. ¿Que puede hacer que pierda su capacidad de compra? Eso sí puede pasar, pero sigue siendo, por decirles, los 1000 colones que tenemos guardados. Esos 1000 colones al pasar el tiempo siguen siendo 1000 colones. Que ya no podamos adquirir los mismos bienes y servicios con esos 1000 colones, eso es otra característica aparte, pero su valor se mantiene a lo largo del tiempo. También tenemos que determinar que el dinero también lo podemos definir como el valor de un bien o un servicio. Todos sabemos que el valor de un bien o servicio va a estar determinado por su precio. Y este nos va a determinar la cantidad de dinero que necesitamos para adquirir ese bien o ese servicio. Y por último también tenemos que ver que es una unidad de patrones diferidos, de pagos diferidos. O sea, podemos realizar un cierto tipo de contrato de que a nosotros nos facilite conocer a tiempo futuro cuánto va a ser el nivel de dinero que se vaya a poseer en tiempos futuros. Como ya ustedes saben, y les comentaba al principio, que hace muchos años atrás, al menos en Costa Rica, se utilizaba el cacao como una moneda. Y posteriormente se empezaron a utilizar otros tipos de dinero. El dinero a lo largo del tiempo ha tenido grandes transformaciones. Aquí podemos observar por decirles algo, la historia que se ha manejado desde hace bastante tiempo en cuanto al dinero hasta llegar a lo que hoy conocemos como los famosos billetes. Para empezar, teníamos etapas de dinero mercancía. Vean que esos dineros mercancías estaban establecidos o respaldados por metales preciosos en épocas de la colonia, ya sea oro, cobre, plata, que nos permitía a nosotros estar respaldados nuestras monedas en base al valor que se le imponían a esos metales preciosos. Después se pasó a algo que se llamaba dinero respaldado, que este dinero simple y sencillamente no tenía un metal precioso como respaldo como tal, sino que simple y sencillamente se establecía un respaldo por una entidad económica. En este caso era cualquier banco comercial. Y este permitía ser canjeado por cualquier bien o servicio. Y posteriormente, que es lo que nosotros conocemos hoy en día como dinero fiduciario. La palabra fiduciaria se deriva del latín, que lo que quiere decir es confianza. Quiere decir que nuestros billetes y monedas están respaldados por el grado de confianza que le pongamos a la principal autoridad monetaria, que en este caso el país está regido por el Banco Central. Él es el que va a definir a qué le podemos nosotros llamar dinero y qué ese dinero nos puede servir a nosotros para poder estipular lo que es adquirir un bien o un servicio como tal. Además, tenemos que entender que el dinero lo podemos medir. El Banco Central, como encargado de la medición de lo genera a partir de agregados monetarios. Los agregados monetarios son medidas globales de la oferta monetaria. O sea, nos va a definir cuánta es la cantidad de dinero que se necesita para el crecimiento de un país. Los agregados monetarios se clasifican desde lo más líquido, que conocemos como billetes y monedas, hasta lo que posea menos liquidez. De ahí en adelante se estipulan una gran característica de cada uno de estos tipos de activos. Aquí más adelante podemos observar las principales mediciones de estos agregados monetarios. En primera parte tenemos lo que es el M1, también conocido como la oferta monetaria, que se refiere a la cantidad de dinero que puede poseer la sociedad como tal. La M1 o la oferta monetaria está compuesta por el dinero que poseen las personas, que son los billetes y monedas que cada una de nosotros posee. También podemos encontrar dentro del M1 lo que son depósitos a la vista, o lo que nosotros conocemos depósitos en cuentas corrientes, de los cuales de ellos tenemos la capacidad de poseer inmediatamente cuando lo necesitemos. Otro activo que podemos encontrar dentro de la M1 son los cheques de viajeros, que estos son los que se utilizan cuando nosotros
vamos al exterior y necesitamos dinero en forma inmediata. También, a partir del M2 hasta terminar la clasificación, vamos a definir algo que se llama cuasi dinero. ¿Por qué cuasi dinero? Se refiere a que es casi dinero. No podemos meterlo dentro de la definición estricta de dinero. ¿Por qué? Porque su liquidez ya empieza a disminuir. Si nosotros necesitamos adquirir billetes y monedas utilizando estos activos, nos van a cobrar una cierta proporción o un cierto costo. Podemos definir que los cuasi dineros son activos, por decirles que no tienen tanto respaldo de liquidez. Ahí podemos definir lo que son bonos de inversión, también podemos definir lo que son cuentas de ahorros, también podemos definir ciertas cuestiones de depósitos inmobiliarios. Ya pasando a una parte mucho más complicadita, que es lo que estipula el M3, que ya son activos mucho menos líquidos que el M2 y todavía mucho menos poseedores de liquidez, como es el M1. Aquí entra una divergencia que la gente no conoce. El famoso M3 incluye, aparte del M2, incluye algo que son las tarjetas de crédito. Mucha gente tiene la idea errónea de considerar que la tarjeta de crédito es directamente dinero. No podemos pensar que es dinero porque simple y sencillamente no es del poder de la persona que tiene la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito simple y sencillamente es un préstamo que una entidad financiera nos realiza a nosotros. En ningún momento nosotros tenemos completo control de esa tarjeta de crédito. Podríamos definir que es simple y sencillamente una relación entre la entidad que emite la moneda y la persona o el comercio en el que se utiliza esa moneda. La única relación que nosotros tenemos con las tarjetas de crédito es que nosotros somos los encargados de pagar esa deuda. Somos los encargados de pagar los intereses, de pagar del total del monto de la tarjeta. Por lo tanto, no tenemos la capacidad suficiente para manejar lo que es en sí la tarjeta de crédito. Después del M3 hay muchos tipos de agregados financieros. Hay M4, M5, M6 y dependiendo de esta estructura es que se pueden manejar las diferentes mediciones del dinero. ¿De qué depende cuántas M posea un país? Eso va a depender de la cantidad de activos financieros o de la gama de activos financieros que éste puede tener. En este caso, estos tres primeros agregados son los más importantes, porque son los que más manejan lo que son los agentes económicos en esta parte. ¿Okay? También podemos entender cuáles son las principales características por las cuales los agentes económicos demandamos del dinero. No tenemos que encerrarnos a la simple y sencillamente la idea de que las personas demandan dinero nada más para adquirir bienes o servicios. Hay una gama también muy grande de necesidades por las cuales requerimos de este activo. Podemos observar que la principal característica, obviamente, por las cuales las personas demandan dinero es para realizar transacciones. Que si bien es cierto, muchas veces directamente no lo gastamos, tenemos también la opción de ahorrarlo, para así poder utilizarlo a lo largo del tiempo, esperando un cierto tipo de retribución que puede ser una tasa de interés. Otra característica importante es que nosotros podemos demandar dinero para precaución. En este caso, al decir precaución, es que nosotros tenemos ciertas necesidades de dinero, ya sea para salud, ya sea para seguros, ya sea para cualquier eventualidad que en cualquier momento se pueda presentar. También podemos necesitar el dinero o demandamos el dinero para especular. Una especulación simple y sencillamente es adquirir títulos valores, o sea, invertir en bolsa. Ya para nosotros esperar un cierto tipo de utilidad que pueda generar ese bono. Entonces podemos utilizar el dinero para realizar transacciones, para las precauciones en cuanto a salud, seguros, en fin, y también para invertir. Que si bien es cierto, estas tres características derivan de otras necesidades,
Pero en términos generales, estas son las tres principales características por las cuales las personas demandan el dinero. Otra cosa que tenemos también que tener en cuenta es que vamos a poder definir un mercado monetario. Si bien es cierto, en economía tenemos una amplia gama de mercados. Un mercado no pensemos como un lugar físico, sino que tenemos que pensar en un lugar donde existen dos partes fundamentales. Alguien que demande un bien y alguien que esté en la capacidad de abastecerme esa demanda. En el mercado monetario también tenemos un mercado. Tenemos que determinar que el mercado monetario va a definir la ruta a seguir del Banco Central en cuanto a definir lo que es la política monetaria. Ya nosotros vimos que la oferta monetaria va a estar regida 100% por el Banco Central. Por eso su forma es completamente horizontal. ¿Por qué? Porque el Banco Central es la única persona o la única entidad en un país capacitada para mover la oferta monetaria. O sea, va a definir cuánta es la cantidad de dinero que se necesita o la cantidad de dinero de más que hay en una economía. Por eso es su forma completamente horizontal. Por otra parte, tenemos lo que es la demanda de dinero, que ya la definimos como tres características importantes por las cuales las personas, o en este caso los agentes económicos, demandamos dinero. Ya vimos que esta demanda puede ser para bienes y servicios, especulación y también lo que es la precaución. Cuando estas dos fuerzas del mercado se juntan, vamos a poder lograr o definir un punto de equilibrio. Este punto de equilibrio nos va a ayudar a nosotros a definir cuánta es la cantidad de dinero disponible en una economía y también nos va a ayudar a definir el costo de este dinero. ¿A qué me refiero con el costo? Nos vamos a referir a lo que es la tasa de interés. O sea, nos vamos a definir cuál es el costo que nosotros tenemos que incurrir para mantener ese dinero estable en una economía. Ya les dije en este momento que la intersección entre ellos nos va a ayudar o le va a ayudar al Banco Central a definir su política monetaria o el camino que debe seguir con su política monetaria. Por lo tanto, una definición específica de la política monetaria es que vamos a definir la relación que tiene el Banco Central para modificar la cantidad de dinero y así también su tasa de interés. Tenemos que entender que la tasa de interés es sumamente importante porque de ella depende de que podamos incentivar o desincentivar las necesidades de dinero que los agentes económicos requieran día a día. Vamos a tener dos tipos de políticas monetarias que el Banco Central puede manejar. Puede manejar dos caminos a seguir. Puede ser que en este caso la economía requiera un crecimiento económico más acelerado. Y la única forma de que el Banco Central puede manejar esta política es mediante la introducción de dinero en la economía, de manera de que éste vaya a fluir de forma muy paulatina, ayudando o contribuyendo a que el crecimiento económico sea mucho más acelerado. En este caso, podemos observar que en este primer movimiento, estamos en una condición de equilibrio. Pero si el Banco Central necesita o observa que la economía requiere de más dinero para poder incentivarla, vamos a realizar una expansión monetaria. ¿Qué quiere decir con una expansión monetaria? Que el Banco Central, mediante los instrumentos que vamos a ver más adelante, puede incentivar a que haya más dinero fluido en la economía. Si este es el caso, mediante estos instrumentos que va a utilizar, va a poder incentivar un mayor nivel de dinero. Vemos que este efecto, el pasar de E0 a E1, va a generar un mayor nivel de dinero en la economía y eso va a generar que las tasas de interés bajen, que su nivel de tasa de interés baje. Es muy obvio pensar de que si las tasas de interés cada vez son más bajas, las personas se van a ver muchísimo más incentivadas a pedir un préstamo. Entonces, este mecanismo de introducción de reducir las tasas de interés va a generar mayores necesidades de dinero de las personas. Más adelante vamos a ver cuáles son los efectos a nivel económico de
esta expansión monetaria. Aquí podemos ver los efectos que puede generar lo que es una expansión monetaria. Como ya les dijimos, esto va a generar una expansión monetaria, implica más dinero disponible en la economía. Esto a su parte va a generar una reducción en la tasa de interés. Y se van a generar dos efectos importantes. Empecemos con los efectos positivos que podría traer una expansión monetaria. Esta expansión monetaria podríamos decirlo que va a incentivar lo que es el consumo de las personas. Ya vimos que hay varias características particulares por las cuales van a necesitar dinero los agentes económicos y también va a incentivar la inversión. Tenemos que pensar que la inversión no solamente es a nivel de empresario, también tenemos que pensar que es a nivel de personas. Que ya quiera cambiar una casa, que quiera arreglar su casa, que quiera iniciar un proyecto nuevo, en fin. Son muchas las necesidades de inversión que puede tener con una expansión monetaria. Estos efectos positivos en cuanto al consumo y a la inversión van a generar más producción y más empleo. Obviamente, si las necesidades de producción se van haciendo más grandes, va a existir una necesidad muchísimo más elevada de los empresarios por contratar personas. Aquí podemos ver que gracias a la expansión monetaria estamos solucionando problemas de otra índole, como son la producción y el empleo. Esto nos enseña que la economía no es solamente afectar un sector. La economía es una cadena. ¿Por qué es una cadena? Si aquí nosotros vemos que el Banco Central, a pesar de que alteró la cantidad de dinero, esto va a tener repercusiones en el sector real. O sea, va a afectar un mercado que es completamente aparte del sector monetario. Entonces, no podemos definir que en economía, si se altera un sector, este va a ser alterado solamente para esos movimientos. Tenemos que ver que se alteran otros sectores aparte. No podemos pensar que todo en economía es perfecto. También esta incentivación de la cantidad de dinero en la economía va a alterar otras partes. Sus efectos negativos en cuanto a lo que es la parte política, tenemos que ver que hay una subida generalizada en el nivel de precios. Este aumento en el nivel general de precios nos referimos a lo que es inflación. O sea, vamos a ver un aumento paulatino en el nivel de precios o en los bienes, producto de este aumento en la cantidad de dinero. También tenemos que ver que gracias, podríamos decirlo, a este aumento generalizado en los precios, se va a realizar un aumento en el nivel de importaciones. Obviamente, porque si existe inflación, quiere decir que los precios o los bienes producidos en Costa Rica van a ser muchísimo más caros. Por lo tanto, se va a incentivar a buscar bienes más baratos. Y esos bienes más baratos, por lo general, vienen del extranjero. Por lo tanto, esta subida en el nivel de precios va a generar un aumento también en el nivel de importaciones, que a largo plazo va a tener efectos negativos, muy, muy, muy negativos. Pero también la política monetaria no solamente se refiere a expansiones, no solamente se refiere a que el Banco Central va a introducir dinero. También hay ocasiones en las que el Banco Central se va a ver necesitado a más bien quitar dinero de la economía, ya sea porque hay mucho, ya sea porque la cantidad necesaria de dinero disponible en ese momento es demasiado alta al nivel de necesidades que las personas tienen. Este tipo de políticas se llaman políticas contractivas. Como su palabra lo dice, quiere contraer la cantidad de dinero disponible en una economía. Lo podemos ver en este gráfico, que en este caso, como en un primer movimiento, tenemos el segmento en donde su tasa de interés es una y cero. Podemos ver que al aplicar estos instrumentos de política monetaria, el mercado más bien se va a ver desabastecido de dinero, tanto, que esto va a generar un aumento en las tasas de interés. Este aumento en las tasas de interés obviamente va a desincentivar las necesidades o las demandas de dinero de las personas. Tenemos que pensar esta característica como los préstamos. Si cada vez las tasas de interés se van haciendo más altas, las personas se van a ver
en la menor necesidad de pedir préstamos al mercado. Y entonces se va a generar una contracción. Si nosotros volvemos al gráfico anterior y pensamos más bien en que una expansión, podemos ver que todos estos efectos van a ser contrarios. Si bien es cierto, dijimos que en una expansión las tasas de interés van a ser más bajas, en una contracción va a ser obviamente lo contrario, las tasas de interés van a ser muy altas. Van a afectar a lo que es el consumo y la inversión, pero en su forma adversa. Por lo tanto, podríamos decir que existiría una menor producción, una menor necesidad de empleo, pero la parte positiva de que exista menos dinero en la economía es que la inflación, o en este caso los precios, van a ser más bajos. Y en este caso se va a ver una desincentivación de las exportaciones. Obviamente, al haber menores importaciones, se va a aumentar lo que es el nivel de exportaciones. ¿Por qué? Porque nuestros bienes y servicios van a ser ahora muchísimo más baratos que los que existan en el extranjero. Por lo tanto, van a erradicar que las exportaciones se vean muy incentivadas. Aquí estamos viendo una paradoja, que en economías son muy cotidianas. No podemos decir que la contracción o que exista menos tasas, menos dinero disponible o que exista un mayor nivel de tasas de interés vaya a perjudicar del todo. En este caso podemos ver que ese aumento en las tasas de interés va a ayudar o a contribuir a mantener la inflación en tasas muy bajas. Por lo tanto, el trabajo en sí de lo que realiza el Banco Central es sumamente importante para la consecución de los objetivos, que si bien es cierto, no podemos manejarlos todos en el mismo sentido, pero sí podemos gradualmente buscar políticas, aparte de la política monetaria, que contribuyan a que esos efectos sean cada vez menores o mucho menos perjudiciales para la sociedad como tal. Ahora, estábamos viendo los dos efectos de políticas que puedan ser expansivos o contractivos, pero vamos a ver cómo o cuáles son los instrumentos que utiliza el Banco Central para realizar estos dos efectos, ya sea una expansión o una contracción económica. Tenemos que ver que los instrumentos de política monetaria que utiliza el Banco Central no podemos definir lo que los utiliza todos al mismo tiempo. Si nosotros podemos observar en el siguiente diagrama, podemos observar que tenemos alrededor de 6 tipos de instrumentos, de los cuales los más utilizados o que en este momento utiliza el Banco Central son las tasas de interés, el encaje mínimo legal, las operaciones de mercado abierto, las tasas de redescuento. Hay un caso muy particular con lo que se refiere a los topes de cartera y a la persuasión moral. Más adelante vamos a ver de qué se tratan esos tipos de instrumentos. La característica principal de estos dos instrumentos que estamos aquí señalando es que ya no son muy utilizados por el Banco Central. No quiere decir que ya simple y sencillamente quedaron obsoletos en lo que es política monetaria, sino que simple y sencillamente se ha demostrado que estos instrumentos, dependiendo de las situaciones que se manejan en el entorno económico, no son muy utilizados o ya simple y sencillamente no son tan necesarios para la consecución de lo que es la política económica. Vamos a iniciar explicándoles en qué consiste cada uno de estos instrumentos por los cuales posee el Banco Central para poder determinar su política o la política que necesita el país en este momento. El primer instrumento que nosotros vamos a determinar son las operaciones de mercado abierto, también conocidas en su forma resumida como las OMAs. Se refiere a básicamente los bonos de estabilización monetaria, también definidos como los BENS. Podemos definir que es una herramienta que utiliza el Banco Central para poder aumentar o disminuir la oferta monetaria. En este caso nos vamos a referir a la base monetaria. Vamos a definir que las OMAs o las operaciones de mercado abierto son bonos de deuda. Con estos bonos el Banco Central puede o recoger o simple y sencillamente dar dinero, por así decirlo. Cuando el Banco Central decide vender bonos, quiere decir que en ese momento está realizando una contracción de la cantidad de dinero. Está eliminando, por así decirlo,
dinero del sector público. Podemos decir que en este caso el Banco Central entrega los bonos a la gente y él simple y sencillamente recibe a cambio el dinero. En este caso, podríamos decir que en unas operaciones de mercado abierto, cuando el Banco Central vende bonos, quiere decir que está realizando una contracción económica, o sea, está sacando dinero de la economía. Caso contrario implicaría cuando el Banco Central compra bonos. En este caso, los poseedores de bonos, quiere decir que los agentes económicos que tienen el papel, en este caso el bono, van a vender ese bono al Banco Central. Por lo tanto, el Banco Central, en ese caso, recoge los bonos y más bien suelta dinero de la economía. En eso que podemos definir que está expandiendo la cantidad de oferta monetaria disponible en el mercado. Esos son los dos tipos de manejos que puede tener el Banco Central con respecto a una bomba. Otro instrumento que tenemos disponible o que el banco dispone son las tasas de redescuento. Las tasas de redescuento simple y sencillamente es una tasa interbancaria. ¿A qué se refiere con esto? Podemos definir que el Banco Central es el banco de los bancos. ¿Qué se refiere con esto? El Banco Central, al ser, podríamos decirlo así, como la mamá de los bancos, tiene la capacidad de brindarle préstamos a los bancos comerciales. ¿En qué casos es que se realiza esto? Son casos muy aislados cuando los bancos comerciales tienen algún tipo de necesidad de liquidez. Es obvio pensar que si un banco tiene problemas de liquidez ya es un problema mucho más peligroso para un sistema financiero nacional, pero a veces por las mismas situaciones de necesidades o de operaciones de un día, se necesita más liquidez de la cual los bancos comerciales tienen disposición. Entonces, en esos momentos, cualquier banco comercial tiene la disponibilidad de ir a pedir prestado un crédito al Banco Central. Entonces, el Banco Central les cobra esta tasa de redescuento. Esta tasa de redescuento simple y sencillamente es un promedio de todas las tasas de interés de los bancos comerciales. Otra particularidad de estos préstamos es que estos préstamos son a un día. O sea, te presto hoy, pero mañana tenés que pagar. Pero estos son créditos que hasta cierto punto desincentivan las malas decisiones o prácticas que pueden tener los bancos comerciales. Obviamente, si la tasa de redescuento es muy alta, los bancos comerciales se van a ver todavía en una mayor necesidad de tener regulaciones financieras. Porque la tasa de redescuento tiende a ser muy alta. Otro tipo de instrumento que se puede definir es el encaje mínimo legal. El encaje mínimo legal simple y sencillamente es un porcentaje que se le cobra a los bancos comerciales por cada depósito que se requiera o por cada depósito que reciba. En este caso, podemos observar un ejemplo. Podemos observar en este caso una persona que llega a depositar 10.000 colones al banco. En este caso, podríamos definir que el Banco Central en este momento estipula que el encaje mínimo legal es de un 10%. Si nosotros realizamos un ejercicio simple y sencillo matemático, podemos observar que si a esos 10.000 colones le aplicamos el 10% del encaje, va a dar un total de 1.000 colones. ¿Qué son estos 1.000 colones? Estos 1.000 colones, el banco comercial tiene que guardarlos en el Banco Central. Eso es un encaje. Podemos ver que en esta proporción quiere decir que el banco comercial tiene que guardar 1.000 colones en el Banco Central y el resto de los 9.000 colones tienen la opción de prestarlo. Recordemos que una de las principales funciones que tiene un banco comercial es captar recursos y utilizar esos mismos recursos para prestárselo a otras unidades deficitarias que necesitan en ese momento algún tipo de requerimiento de dinero. Entonces, si el Banco Central más bien quiere frenar o sacar desde un cierto punto de vista la cantidad de dinero en la economía, puede aplicar simple y sencillamente un aumento en el encaje mínimo legal. Podemos observar el caso B. En este punto de vista, volvemos a tomar los 10.000 colones de un depósito.
Pero vemos la salvedad que en el momento el encaje mínimo legal ya no es de un 10% como en el caso A. Vemos que el encaje ahora aumentó a un 20%. Si volvemos a realizar la misma operación, podemos ver que el total del encaje son de 2.000 colones. Eso quiere decir que el banco ya no va a tener los 9.000 colones iniciales que tenía con un 10% de encaje, sino que ahora más bien se va a ver frenado porque ahora su nivel o disponibilidad de crédito más bien disminuyó. En este caso podemos observar que el Banco Central está realizando una contracción económica. ¿Mediante qué? Mediante un aumento en el encaje mínimo legal. Obviamente, si el encaje mínimo legal no fuera un 10%, sino un 5%, y realizáramos la misma operación, vamos a ver que más bien el banco o los bancos comerciales van a tener la capacidad de prestar más dinero y tener que guardar menos cantidad de dinero en el Banco Central. Por lo tanto, esto es un claro ejemplo de cuál o de cómo el Banco Central, mediante el encaje mínimo legal, puede frenar o aumentar la cantidad de dinero disponible para la economía. También otro tipo de instrumento, que este ya lo vimos muy relacionado, que es sumamente relacionado con el mercado monetario, y que es el instrumento que más tiene el Banco Central a disposición para determinar la cantidad de dinero o no en una economía, que es la tasa de interés. Esta tasa de interés tenemos que decir que es el precio que cualquier agente económico tiene que pagar para adquirir un bien, un crédito en los bancos comerciales. Tenemos que observar que también la tasa de interés va a definir la cantidad de dinero que podemos disponer mediante un crédito o la cantidad de ganancia que vayamos a recibir por nuestros ahorros en un banco. Tenemos también que saber que las tasas de interés se dividen en dos, en pasivas y en tasas activas. La tasa pasiva es la tasa que nosotros ganamos cuando tenemos dinero invertido en cuentas de ahorros en un banco, que por lo general son tasas bastante bajas, pero mucha gente prefiere tener una tasa de interés que no sea muy alta a que tener guardado su nivel de ingreso debajo del colchón, en donde no esté ganando simple y sencillamente nada. También tenemos que determinar las tasas activas, que es la tasa que por lo general todo el mundo odia, por así decirlo, porque es la tasa activa, es la tasa que se nos cobra cuando vayamos a pedir un préstamo. O sea, vamos a tener que pagar sobre el préstamo la cantidad de dinero que vayamos a necesitar, un tanto por ciento. Alguien pensaría que lo ideal sería al revés, ¿verdad? Que las tasas pasivas fueran las que cobran para los préstamos y las tasas activas son las que recibiríamos nosotros por el nivel de ingresos. Pero por esas cuestiones de lo que es la parte económica, la diferencia entre las tasas activas y pasivas se ve por podríamos verlo así, la incapacidad del sector financiero en regular las cantidades de dinero disponibles. O sea, sería la cantidad de eficiencia que tengan las entidades financieras de poder trasladar dinero de las unidades deficitarias a las unidades que tienen mayor cantidad de dinero. Por último, podríamos definir los últimos dos instrumentos, que los cuales les dije anteriormente, que no son muy utilizados hoy en día. No podemos decir que son obsoletos en lo que es la actividad económica, pero sino que simple y sencillamente no se utilizan. ¿Por qué? Porque estas decisiones de política, si bien es cierto el sector financiero, conforme vaya pasando en los años, se va haciendo mucho más dinámico. Y estos tipos de instrumentos simple y sencillamente no están acordes con las necesidades de crédito o las necesidades de dinero que existentes hoy en día. Este instrumento es la persuasión moral, que como su palabra lo dice, es persuasión, o sea, es persuadir o es determinar cómo deben actuar los agentes económicos, ya sea por lo que
un día en alguna entrevista o en algún periódico dijo algún personero del Banco Central. Un caso típico, las noticias, cuando sale el presidente del Banco Central definiendo o, por así decirlo, dando a conocer la situación de un país o la situación económica de un país. Por decirles algo, muchas personas no les daría mucha importancia a lo que ese señor vaya a decir en una rueda de prensa o lo que salga diciendo en el periódico. Pero muchas personas, otros tipos de personas, ya sean empresarios, ya sea gente, asesores económicos, van a tomar muy en cuenta lo que ese señor vaya a decir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque van a inducir cómo los agentes económicos deben guiar sus necesidades de dinero o el uso ya sea de tarjetas de crédito o ya sea sus expectativas de inflación o sus necesidades de ahorro. O sea, es poder introducir o inducir a las personas a actuar de una cierta manera. El otro tipo de instrumento que utiliza la política monetaria son los topes de cartera. Al referirse a una cartera, se refiere a la cartera de crédito, o sea, la cantidad de créditos disponibles o no para lo del mercado monetario. Existen dos tipos de topes o límites. Hay límites cuantitativos que se refiere a la cantidad disponible a nivel nacional de créditos. Y también están los límites cuantitativos. Estos se refieren a cuando se le imponen límites a un sector. Por decirles un ejemplo, que el Banco Central hoy salga y diga que existe que tiene que haber una mayor disponibilidad de crédito a las pymes. Ya ahí se les está poniendo una cierta condición o una mayor gama de disponibilidad de crédito para el sector pymes. En estos casos podemos definir que son topes globales y que, como su palabra lo dice, son medidas crediticias 100%. Pero como les dije, a final de cuentas, estos dos instrumentos son los que tienen menor disponibilidad en este momento para utilizarse en cuanto a lo que es la política monetaria del Banco Central. Y por último, tenemos un pequeño resumen de cómo vamos a utilizar los instrumentos de política en cuanto a la expansión monetaria y a la contracción monetaria. Vamos a utilizar la tasa de interés. Ya más o menos nosotros tenemos una idea de cómo se maneja el mercado monetario y podemos definir que obviamente si las tasas de interés disminuyen, esto quiere decir que estamos incentivando a que exista una mayor cantidad de dinero disponible en la economía. Pero, por el caso contrario, si las tasas de interés empiezan a aumentar y aumentar y aumentar, las personas se van a ver menos incentivadas a pedir un crédito. Y obviamente, esto se refiere a una política monetaria contractiva 100%. O sea, cada vez va a haber menos disponibilidad de dinero en la economía. Después, vamos a encontrar lo que es el encaje mínimo legal. Ya nosotros vimos en el ejemplo anterior que cuando el encaje mínimo legal es cada vez más pequeñito, se refiere a que cada vez los bancos comerciales tienen que guardar menos dinero en el Banco Central. Y esto va a generar una mayor disponibilidad de los bancos comerciales para prestar dinero. Mientras que en el caso que les vimos en la pizarra anterior, en el cual el encaje mínimo legal pasaba de un 10 a un 20%, vemos que cada vez los bancos comerciales tienen menos disponibilidad de dinero en la economía. Por lo tanto, se va a aplicar una contracción económica. Después, tenemos lo que es las tasas, las OMAs, o sea, la compra y venta de bonos. Cuando el Banco Central quiere, por así decirlo, tirar dinero o dar dinero a la economía, quiere decir que el Banco Central va a realizar una compra de bonos. Eso quiere decir que él va a quitar papel, por así decirlo, de la economía y a cambio de eso, él va a dar dinero para que éste fluya en las necesidades de las personas. Caso contrario, si más bien lo que quiere es sacar dinero de la economía, él va a realizar una venta de bonos. O sea,
Él simple y sencillamente va a dar el papel o el bono y él a cambio va a recibir dinero por ese papel. O sea, va a quitar la disponibilidad de dinero de una economía. Las tasas de redescuento, que ya las habíamos definido como la tasa interbancaria, que esta es la tasa de interés que cobra el Banco Central a los bancos comerciales por pedir un crédito. Ya vimos que en este caso nos referimos más a cuestiones de regulación, ¿verdad? Que los bancos comerciales se vayan a ver o no incentivados a pedir créditos. Vemos que si las tasas de redescuento cada vez son menores, los bancos comerciales se van a ver en la necesidad de pedir más préstamos. Y entonces estos van a tener una mayor disponibilidad de dinero para prestar. Por lo tanto, vamos a implicar o vamos a decir que estamos aplicando una expansión monetaria. Pero, de caso contrario, si esas tasas de interés cada vez son más altas, nos vamos a referir a que cada vez los bancos se van a ver menos incentivados a pedirle un crédito al Banco Central. Por lo tanto, van a tener menos disponibilidades de dinero para la economía. Por lo tanto, estaríamos realizando una contracción monetaria. En cuanto a los topes de cartera, aquí tenemos que entrar y tenemos que dejar bien claro que no tenemos que pensar en un límite, sino a la cantidad de trabas que se le imponga a las personas para los créditos. Por lo tanto, podemos ver que aquí, en la parte de expansión, existe una disminución. ¿A qué se refiere con eso? A que existan menos límites en los créditos. No tenemos que pensar de que el límite de crédito de los bancos comerciales va a pasar de 100 millones a 50 millones. No tenemos que pensar en eso, sino a la cantidad de límites que se impongan. O sea, que quitemos los límites a las pymes, que le quitemos el límite de crédito a la educación, que quitemos el límite de crédito a la gente que quiere bonos de vivienda, en fin. Por el caso contrario, entre más límites existan en los sectores financieros, menos influencia o menos necesidades de dinero va a haber en la economía. Y por último, tenemos que ver la persuasión moral. O sea, qué tan persuasiva es la palabra, en este caso del presidente del Banco Central, para dirigir las decisiones de los agentes económicos. Entre menor influencia tenga en el guiar de las personas, el Banco Central en este caso, mayor van a ser las cantidades de dinero disponibles o las necesidades de dinero de los agentes económicos. Y obviamente va a ser muchísimo más contractiva cuando la influencia que tengan las entidades económicas de un país para generalizar las necesidades de dinero de una economía. Con este resumen podemos entender de una perspectiva más amplia, cómo el Banco Central llega a definir la cantidad de dinero disponible o no, o los instrumentos que en este momento simple y sencillamente utilice para manejar la cantidad de dinero disponible. No tenemos que pensar que el dinero hoy vamos a tener mucho, mañana vamos a tener poco, sino que son muchas decisiones que se van a tomar en cuenta. Y también tenemos que ver, como les dije anteriormente, que la economía es una cadena. Si alteramos un sector, implícita o explícitamente va a afectar a otros sectores de la economía. Por eso estos instrumentos no se tienen que utilizar a la ligera. Tienen que ver los pros y los contras que se van a estar tomando en cuenta para la consecución de los objetivos que plantea todo el sector financiero como tal. Así que esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes la presentación y que haya quedado lo suficientemente claro en cuanto a lo que es el tema de política monetaria. Muchas gracias a los presentes y buenas tardes.